No lo voy a poner ahí todavía. ¿Qué clase es? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Así que vamos a poner aquí nuestra presentación. Y la semana pasada, o bueno, me han dicho no la semana pasada, vamos a ver qué hemos visto hasta ahora, hermanos. Porque las clases, y tenemos que tenerlo todo bien presente, ¿no? ¿Para qué son las clases? Para aprender, ¿no? Para que aprendamos, pero sobre todo para que nosotros conozcamos qué es lo que hacemos como cristianos. ¿Se acuerdan cómo empezamos con clases de las creencias hace tiempo? ¿Qué es lo que cree un cristiano? ¿Cómo adorar? También vimos la adoración. Y todo eso nos lleva a tener un conocimiento para saber, hermanos, por qué hacemos lo que los cristianos hacemos. Del mismo modo, la clase que se llama ¿Cómo es Dios? ¿Para qué nos servirá? ¿Cuál será el propósito? Para conocer a Dios. ¿Ok? ¿Y qué más? ¿Cómo se identifica Él con Dios? Bueno, ¿qué más? Sí, muy bien, ¿por qué más? ¿Cómo se hace llamar? También, ¿y todo eso qué nos lleva? Para saber cómo es, qué quiere hacer, qué nos pide que hagamos, y también para saber, porque también es importante, qué cosas Dios no aprueba, qué cosas Dios está reprobando. Entonces, estos estudios de cómo es Dios tienen el propósito de que comprendamos bajo la palabra de Dios y de manera correcta cómo es nuestro Dios al que adoramos. ¿Por qué es importante esto? Por ejemplo, y es un pequeño paréntesis, ¿no? El mundo hoy celebra la Pascua, ¿no? Y la celebra de cierta manera, ¿no? Y la pregunta es, ¿Dios se agrada en eso? Es más, ¿Dios pide ese tipo de adoración? ¿Por qué? ¿Y por qué pasa ese tipo de cosas? Porque no conocen a Dios. Nosotros lo que queremos hacer es conocer a Dios, entender cómo es su naturaleza, su carácter, y eso está en la Biblia, porque Él mismo da pie a eso, ¿cierto? Creo que Oseas, que su pueblo se pierde Por falta de conocimiento, ¿no? Así es. Entonces el día de hoy, bueno, no he dicho, pero la semana pasada, hermanos, la semana pasada estuvimos estudiando acerca de que la semana pasada un tema particular. ¿Cuál fue? El nombre de Dios, ¿no? El nombre con el que Dios se identifica, no el nombre propio de Dios. Y veíamos que así como la palabra Dios no es un nombre, la palabra Dios es digno de adoración, ¿no? Así Dios también tiene un nombre propio con el que se identifica y Él lo ha puesto. ¿Qué nombre era ese, hermano? Era el Yahweh, Jehová, con el tetragrammatón YHWH. Exactamente, ¿no? ¿Y qué significaba eso? Soy el que soy. ¿Y qué nos da a entender? No nada más eso. Él era, Él es. ¿Ok? Menciona la autoexistencia de Dios. Él, porque Él así lo dice, porque Él quiere y porque puede, existe desde que existe, tiene vida desde que tiene vida, y nos habla un poco acerca de los atributos de Dios que va a empezar las siguientes semanas de estudio. Pero hoy vamos entonces a continuar esta serie de estudios. La semana entonces haciendo un resumen de lo que ya hemos visto. Introducción, nombres con los que Dios se describe. Alguien que me recuerde uno. Elohim. Elohim. ¿Qué significa? Adonai. Elohim es Dios. Elohim es Dios, Dios, digno de adoración, ¿no? Adonai, el Señor. ¿Qué más? Shaddai, poderoso. Y hay otro, ¿no?
Y luego, el nombre con el que Dios se identifica, ya lo mencionamos ahorita, y hoy vamos a ver los nombres que reflejan las funciones de Dios. Y antes de empezar, obviamente, vamos a analizar esta palabra, ¿no? Nombres, fíjense, que reflejan las funciones de Dios. Yo les quiero hacer la pregunta, mis hermanos. ¿Qué funciones Dios desempeña con los cristianos o con la humanidad? Vamos a tomarlos en términos generales. Como el Salvador, Ahí está uno, Salvador, ¿no? ¿Qué más? Creador, ¿qué más? Misericordioso, ¿qué más? Sanador, ¿qué más? Todopoderoso, bueno, pero vamos otra vez a ver funciones, no atributos, Los ejércitos. funciones. Salvador es uno porque salva, ¿no? Creador, crea, ¿qué más? Padre. Y vamos a ver a qué se refiere todo eso, ¿no? Entonces, en efecto, hay cosas que como humanos tenemos que entender qué es lo que hace Dios. Ya sabemos que Dios es el Todopoderoso, ¿no? El Shaddai, ¿no? El Todopoderoso significa que todo lo puede. Pero como para entender a Dios y para entender su grandeza, nosotros como personas debemos entender, y no solamente entender, sino darle gloria a Dios por lo que hace por nosotros. Porque ya vemos que es un Dios todopoderoso y podría hacer cosas, si Él quisiera, que a lo mejor no nos benefician, ¿no? Pero después vamos a ver cuando nuestros hermanos que tocan la parte de atributos, vean los atributos de Dios, cómo Dios tiene ciertos atributos y Él no se puede contradecir a sí mismo. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, veíamos hace ratito, entonces nuestra hermana Ceci dijo, Padre, ¿no? Dios es un Padre. Entonces, en efecto, Dios tiene la relación de Padre. Obviamente, hermanos, y aquí quisiera que también nos diéramos cuenta que esta es es un sentido figurado, por supuesto, porque el concepto de Padre, ¿cuál es? El que engendra, ¿no? El que engendra, pero básicamente el que engendra, ¿no? Entonces Dios nos creó, somos creación de Dios, no somos engendración, por así decirlo, ¿no? De Dios, sino creación de Dios. Entonces, pero Dios, como Padre, nos ha provisto de muchas cosas y nos ha cuidado y nos ha llevado por un camino. Por supuesto, Él es nuestro creador y además de creador, Él es el que nos sustenta. Y Él mismo, Dios mismo, ha descrito su relación con la humanidad, pero particularmente con un grupo de personas, llámese el pueblo de Israel, o los cristianos, como Padre. Esto es importante, porque vamos a ver Éxodo 4, 22. Dice la Escritura. Hermana Janet, por favor. Entonces será separado, así dice el Señor, Israel es mi hijo. Gracias. ¿Qué nos da a entender esto? Dice, entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Cuál Israel? ¿A qué Israel se refiere? Al pueblo, ¿no? Y Dios hace algo, una distinción. Cuando nosotros recordamos la palabra primogénito, ya lo hemos estudiado muchas veces, ya ha habido incluso prédicas que tocan ese tema. Sabemos que la palabra primogénito tiene no solamente una connotación del más importante, sino también una connotación de cuidado especial, ¿no? Nosotros debemos recordar que en el antiguo mundo, y de hecho a veces todavía hoy se utiliza, los primogénitos se les considera, digamos, también una descripción, digamos, en el mundo judío, se le consideraba el vigor del padre, ¿no? El primer vigor, ¿no? La fortaleza del padre.
Y por ello se les daba cosas importantes, ¿no? Es importante mencionar que el primogénito no era el primero en todas las ocasiones, sino era el de mayor relevancia o el que se le daba la mayor ponderación dentro de una familia. Por ejemplo, y ustedes lo saben, hermanos, a veces el primer hijo de un matrimonio no era un varón, sino que el varón llegaba hasta 2 o 3 nacimientos después. Sin embargo, el varón era el primogénito, ¿no? El primer varón. Y en ese caso el Señor dice de Israel, que Israel es, primero dice, mi niño. ¿En qué convierte a Dios eso? En el Padre. Y luego dice, es mi primogénito. A ver, la pregunta es, ¿era el pueblo de Israel la primera nación? Ya había otros pueblos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Dios le hace la promesa a Abraham ahí en Génesis y le dice, sal de la tierra de tu parentela y ve a la tierra donde yo te voy a decir, y haré de ti una nación grande? Él ya estaba en una tierra, ya había pueblos, ya había naciones. Entonces Israel no era la primera nación, pero ¿era cuál? La nación a la que el Señor le llamaba. No había otra nación a la que había Dios hecho esa distinción. Oseas, el profeta, Oseas 11, versículos 1 y 3, hermanos, por favor. Cuando Israel era niño, yo lo amé. Egipto llamé a mi hijo. Sin embargo, yo no decidí andar a Efraín. Yo lo llevé en mi brazo. Y los niños comprendieron que yo los sanara. Gracias, hermano. Miren la manera en la que Dios utiliza el lenguaje figurado, como mucho de lo que hay en el Antiguo Testamento, con respecto a la nación de Israel. Dice, cuando Israel era niño, yo lo amé. Esto en el lenguaje, digamos, es una personificación, ¿no? Ponerle a algo que no tiene, pues, características de humano, ponerle características de humano. Pero, otra vez, este sentido que yo estaba hablando de la nación de Israel, diciendo que era niño. Cuando Israel era niño, yo lo amé y lo llamé de Egipto. ¿Qué querrá decir todo esto, hermano? ¿Qué nos hará entender? Recordemos que estamos tratando de entender a Dios como Padre. ¿Qué nos quiere decir entonces eso? Cuando él no era una preparación, estaba anunciando, ya Dios ya lo amaba. Y cuando habla que de Egipto, era mi hijo, es cuando lo sacó de bastante. A mí lo que me llama la atención es como desde pequeño, cuando la nación era joven, inexperta, porque todavía no tenía la edad de siquiera, ¿no? Dios ya amaba. Y de Egipto la llamó, dice, y enseñé a andar a Efraín, se refiere también al pueblo de Israel. ¿Qué significa esto, hermano? Fíjense lo importante de ver cómo es Dios para con nosotros, como un padre. ¿Qué dice acá? Enseñé a andar. ¿Qué nos hace pensar eso, hermanos, de Dios? Aprendieron a obedecer, ¿ok? ¿Qué más? Cuando un padre enseña a un hijo a andar, ahí está Samuelito, estaba muy bien, que apenas está dando sus primeros pasos, ¿qué hace el padre para enseñarle a andar, a caminar? Lo guía, ¿no? Lo cuida, lo protege, ¿qué más? Lo ayuda, también lo alienta, ¿no es cierto? A veces los bebés tienen miedo. Entonces, si nos damos cuenta, hermanos, cómo es la relación de Dios para con el hombre, para con su pueblo, particularmente su pueblo, no todas las naciones. Y eso lo vamos a ver también a la luz del Nuevo Testamento. Dice, yo enseñé a Israel, yo lo llevé en mis brazos. Lo que debe hacernos recordar esto, hermanos, es que Dios, como un buen padre, ¿qué es lo que ha hecho? Se ha preocupado por su primogénito, por su hijo.
Y a la nación de Israel no le dio una ley. Le dio una ley, ¿no? Un pueblo que no tenía ley. Después, pues ya después le amplió la ley. La primera ley pues era corta, ¿no? Ahí en el Éxodo, pero luego en Levítico le dio una ley muy amplia que se extendió después hasta Números e inclusive hasta Deuteronomio, ¿no? La nueva ley, que de hecho el libro así se llama, ¿no? Entonces, no son pasos que Dios ha tomado para cuidarnos, alentarnos, bueno, en este caso al pueblo de Israel, a enseñarla. Cuando nosotros leemos Josué, que básicamente es la culminación de esa promesa, nos damos cuenta cómo Dios, todo lo que había dicho, prometido, lo cumplió y le dio la nación, le dio esas tierras. Dice ahí en la escritura, en Josué, en los últimos 3 capítulos, dice: ahora viven en una tierra que ustedes no cultivaron, habitan en casas que ustedes no edificaron, beben de ríos y de huertos, y etcétera, de animales que ustedes no cuidaron. Lo mismo que hace un padre por un hijo, ¿no parece así? Vamos entendiendo entonces cómo Dios es nuestro Padre y cómo nos da el ejemplo desde el Antiguo Testamento de ese cuidado que tiene para con sus hijos. Vamos a continuar. Padre de la nación de Israel, ¿no? Vamos a ver qué hay ahora para los cristianos. Hechos 17, 29. Hermana Esther, por favor. Siendo pues el hecho de Dios, no debemos pensar que la naturaleza misma es semejante a oro, plata y oro. Discutimos por el arte del pensamiento. Gracias, hermana. ¿Qué significa la palabra linaje? El país es descendencia directa, ¿no? O sea, yo podría decir, yo soy linaje de, no sé, de Winston Churchill, por ejemplo, un hombre británico. Pues muy seguramente no, pero ciertamente puedo decir que soy linaje de mi papá, ¿no? Porque es descendencia. Y bueno, ya si nos vamos para atrás, pues quién sabe de dónde. Otra vez estábamos haciendo esa pregunta, ¿no? ¿Dónde habrá venido la familia? Pues quién sabe, ¿no? Pero lo importante es que Dios dice a la iglesia que somos linaje de Dios. Y la Escritura habla al respecto de eso. Hay quien dice, oye, todos somos hijos de Dios. El hombre fuera del ámbito de la iglesia dice, todos somos hijos de Dios. Pero la Escritura no dice eso. Al igual que la nación de Israel era hijo de Dios, pero ya había otras naciones. De la misma manera, el pueblo hoy, la iglesia, todos los que la conforman son hijos de Dios y Dios es como un padre para ellos, pero no todos los hombres son hijos de Dios y eso lo dice la Escritura. ¿Son creación de Dios? Claro que sí, pero Dios no los considera como hijos. Hebreos 12:23 dice: a la asamblea general e iglesia de los primogénitos. Recordemos que la palabra iglesia significa los que se reúnen, los que son llamados a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Hay un grupo de personas que son los primogénitos de los inscritos en los cielos. Y eso nos debe hacer entender, hermanos, que no todos van a ser inscritos en los cielos. Hay unos que van a ser, otros no lo van a ser. Juan 20:17. Hermana, si me lo dice, por favor, puede ayudar por eso. Gracias, hermano. Fíjense lo que dice el Señor Jesús, ¿no?
dice, todavía no es unido al Padre. No recuerden que a Jesús lo perseguían principalmente por eso, porque él decía que era hijo de Dios y se asemejaba a Dios, y eso era lo que por así decirlo, más le molestaba a los judíos. Y luego dice, pero que a mis hermanos suban y diles, suban a mi Padre y a vuestro Padre. El Señor Jesús mismo dice que el Padre de él, Dios, el mismo es Dios, dice, es también vuestro Padre. Él es vuestro Padre. Dice, y alineos a vuestro Dios. Nosotros tenemos que ver cómo Dios cuida de nosotros, cómo Dios nos ha provisto con todo lo que necesitamos. Alguno que sea padre se desaprendería de sus hijos, algún padre que realmente es un padre preocupado. Sabemos que lamentablemente hay muchas personas que simplemente se desatienden, pero nosotros entendemos que esas personas no conocen a Dios. Pero alguien que conoce a Dios y ama a Dios se comportaría diferente a como Dios se ha comportado con la humanidad, aún después de pecar, ¿no? Porque la humanidad, pues ya después lo vamos a ver, ¿no? Pero el pueblo de Israel en idolatría se ha comportado pues básicamente todo el tiempo, ¿no? Y cuando los padres regañan a los niños y que ya son muy repetitivos, ¿qué le dicen al final? ¿No? Esta es la última, ¿no? O ya no va a haber otra oportunidad. Y llega un punto, en la mayoría de los casos, donde cuando se quiere corregir al niño, se tiene que cumplir la palabra. Y entonces, si se le dice al niño en la última oportunidad, y realmente se cumple eso, pues el padre actúa porque quiere lo mejor para su hijo, ¿no? De la misma manera que Dios dice que disciplina al que ama. A nivel personal, estamos hablando de un grupo de personas, ¿no? Como cristianos, Dios es el Padre. Como Israel, Dios es el pueblo de Israel. A nivel personal, yo lo he escuchado, y esto lo quiero hacer como un tipo de paréntesis, ¿no? Que hay gente que dice malamente, asemeja a Dios con los padres terrenales, ¿no? Papito, papacito, y usan nombres impropios, ¿no? Para guardar el respeto y la soberanía de Dios. ¿Sí, hermano? De hecho, hablando de muchas personas afuera, dicen Diosito, es mi Diosito, y eso no Papito de Dios y cosas así. a veces decirle Dios, no Diosito, así es una falta de respeto. Y eso no es lo correcto. Pero cuando entendemos a Dios como nuestro Padre, y yo les quiero hacer también otra vez la pregunta, ¿cómo cuida un padre a su hijo? Con amor, ¿qué más? Con cuidado, ¿qué más hace un padre con un hijo? Con disciplina, eso es cierto, con disciplina, con respeto, ¿qué más? Con ternura, siempre está viendo por su hijo, por lo mejor, ¿no? Hermana Sofía. Lo provee. Y a veces, hermanos, como todo mundo, nos olvidamos que el que provee es Dios, y eso nos hace a veces pues claudicar en la fe, ¿no? Nos hace dudar de la fe, nos hace a lo mejor no recordar que realmente es nuestro Padre, y que como Padre nuestro, que es, nos va a poder. Dice la Escritura en Isaías 63, 8 y 9, dice, porque Él dijo, ciertamente ellos son mi pueblo, hijos que no engañarán, y Él, hablando de Dios, fue su Salvador en todas sus angustias. Él fue afligido y el ángel de su presencia, que dice, lo salvó. En su amor y su compasión lo redimió, lo levantó y lo sostuvo todos los días de antaño. Me hace recordar a hijo pródigo, ¿no? A la parábola del hijo pródigo. Un hijo
que tomó una decisión, mala decisión, pero que después se arrepintió y llegó al Padre, ¿no? Y el Padre lo recibió y lo cuidó y le proveyó todo lo que el Hijo había perdido nuevamente. Nosotros, particularmente como personas, cada uno, Dios nos permite, no solamente nos permitió, sino que nos levanta y nos sostiene todo lo que es. Mateo 7:11, hermano Ricardo, por favor. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Gracias, hermano. Eso lo dice el Señor Jesús, ¿no? Pidan, pero pidan confiando, básicamente, ¿no? Y pidan todo lo que necesiten. Claro, mientras sea agradable a Dios, ¿no? Y este es uno de los textos que luego se malinterpreta y grupos religiosos lo utilizan para promover la famosa, ¿cómo le llaman? Prosperidad. No, sí, la prosperidad. Para la teoría está en la prosperidad, ¿no? Que tú pides a Dios y Dios te da lo que quieras, ¿no? Y piden puras cosas materiales, básicamente, no cosas espirituales. Dios está refiriendo a esas cosas, pero también es cierto que Dios nos provee todo, y hay varias parábolas que la Biblia se utilizan, ¿no? Dice la Escritura también, ¿no? No ven a las aves del cielo, no siembran, no cosechan, y nuestro Padre no las deja sin alimento. Yo quisiera vamos a recordar cuándo fue la última vez que Dios nos dejó sin alimento o sin casa, sin techo de donde dormir. Que puede decir, bueno, ya en casa propia, pues no, muchos no la tenemos, pero Dios nos ha descuidado. ¿Cuántas semanas hemos pasado sin comer? ¿Cuántas semanas hemos pasado viviendo en la calle? No nos acordamos a veces de eso. Pero el que nos sustenta es Dios, y lo más importante es que Dios nos sustenta en lo espiritual. Esa es la parte primordial. Ahora, si Dios es nuestro Padre, ¿qué debería ser un hijo agradecido? Obedecer, ¿qué más? ¿Qué más? Corresponder. ¿Se acuerdan? Bueno, yo me acuerdo de esa canción de la infancia, ¿no? Topollillo. Tenía una canción dedicada al papá. ¿Se acuerdan cómo iba? O sea, yo quiero ser como mi papá. ¿Se acuerdan? Bueno, si Dios es nuestro Padre, normalmente todos los hijos en alguna etapa de su vida dicen, yo quiero ser como mi padre. Yo admiro estas cosas de mi padre. Y un hijo debería corresponder eso, ¿no? Efesios 5:1, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Si Dios nos muestra por su carácter y sus atributos ciertas cosas, ¿no debería la humanidad ser igual? ¿O imitarlo? No vamos a poder ser igual, obviamente, pero no deberíamos imitarlo. Y no solamente eso, decirlo, sino esforzarnos en hacerlo. Deberíamos, ¿no? Mateo 5:48, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre. Por eso recordaba esta canción, ¿no? Decía, yo quiero ser como mi papá. Y en el ámbito espiritual, si Dios nos pone ejemplo de misericordia y de perdón y de amor constante, ¿por qué nosotros no deberíamos ser iguales? Pues a lo mejor porque no nos hemos dado cuenta, o a lo mejor porque no nos esforzamos. Puede que lo sepamos, pero quizá no nos estamos esforzando como deberíamos. ¿Tenías un comentario, Daniel? Bueno, eso es la función como padre, pero hay más. Vamos a avanzar, ¿no? El tiempo avanza rápido, ¿no? Juez. Dios es un juez, ¿cierto? Y hay veces, lamentablemente, hermanos,
que nosotros nos ponemos en el papel de juez y nosotros juzgamos a todos, ¿no? Juzgamos a los hermanos, juzgamos a la familia, juzgamos a los amigos, juzgamos a los demás. Pero la palabra dice que la justicia es de uno solo. Y si nosotros pretendemos usar el papel de juez para calificar si es bueno o malo lo que hacen los demás, es como si quisiéramos tomar las funciones de Dios. Y eso no es correcto, hermanos. Dice la palabra de Dios en Génesis 18:25, que es una de las primeras descripciones que se hacen de Dios como juez. Dice la palabra de Dios: lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti el juez de toda tierra no hará justicia. Esto es Abraham, ¿no? Hablando acerca de este juicio que iba a hacer Dios en esta ciudad, ¿no? Sodoma y Gomorra, y donde ¿quién iba a juzgar? ¿Quién era limpio y quién no? ¿Quién? Dios. No lo iba a hacer el hombre. Por eso mencionaba esto ya un pequeño paréntesis, ¿no? Nosotros no podemos tomar ese papel de jueces, de decir esto está bien, esto está mal, esto lo hace bien, esto lo hace mal, esto es correcto, esto no es correcto. Eso no nos corresponde a ninguno de nosotros. Eso nos corresponde al único juez, que es Dios. Habacuc 1:13. ¿Quién nos falta? Mano más, por favor. Muy limpios, no son ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar lo aparecido. ¿Por qué miras amargado térmicamente y callas cuando el impío traga lo que es? Gracias. Esta es una descripción de la justicia de Dios, ¿no? Y por qué Dios es justo. Fíjense lo que dice el profeta, dice: muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. Y aquí surge una pregunta, hermano, ¿no? Porque hay quien dice: oye, pero si Dios es bueno, ¿por qué permite que pasen cosas malas? Hermano Ricardo. Creo que todos se preguntan, pero porque no conocen a Dios, Dios nos dio libre albedrío. Dios respeta las decisiones que nosotros tomemos. Obviamente va a haber dos consecuencias, nada más. Entonces, todo lo que tenemos de guerras y hambres es por cuestión de mundo, no de mundo. Así es. Sin embargo, y aunque eso pase, no significa que quedará impune, porque hay un Dios. Y dice Dios que Él no deja pasar la injusticia. Dios es justo y además es fiel. Y hay quien pregunta, como bien dice mi hermano, que pregunta es porque no conoce a Dios. Oye, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay niños que tienen enfermedades? ¿Por qué mi familiar no se salvó? ¿Por qué Dios permite que yo sufra y que no tenga esto, o que tenga esto? Hay que entender cómo Dios responde, ¿no? Hace un par de días estábamos en un curso bíblico y decía el hermano que tenía este curso, ¿no? Decía: ¿cómo contesta Dios las oraciones? ¿No? Pues la puede contestar de varias maneras, 4 maneras, ¿no? Sí, no, sí, pero después, o esto no, pero esto sí. Y esa tercera respuesta era sí, pero no en este momento. Y recordemos que para Dios, el tiempo de Dios, que es el Kairos, es diferente al Dios del hombre, es lo que a veces no coincide, ¿no? Y tomando el ejemplo que decía nuestro hermano, bueno, ¿por qué pasan estas guerras, no? ¿O por qué tal persona tomó la vida de cuál, ¿no? Por ejemplo, Abel. ¿Se le hizo justicia a Abel en vida? No en vida, pero habrá justicia, ¿cierto? Habrá justicia. Entonces, lo que no podemos olvidar es que el juez, el único que juzga, él hace justicia. Porque la palabra juez no nada más significa el que juzga, sino el que es justo.
Y eso es diferente. Y lo pongo, perdonen el ejemplo, hermanos, pero si nosotros volteamos a ver a los jueces humanos, los de aquí, por ejemplo, de donde vivimos, de México, sabemos que hay mucha injusticia, ¿no? En la impartición de justicia propiamente, ¿no? Pero esa no es la definición del juez soberano, porque es justo y va a juzgar con esa vara única que tiene. Deuteronomio 32:4, la roca, hablando de Dios, ¿no? Su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad, sin injusticia, justo y recto es Él. Entonces, Dios no solo imparte justicia, y es el único que la puede dar, que decir que es bueno y que es malo, sino que ese juicio lo hace con fidelidad, recto, con rectitud. Y eso hay que tomarlo en cuenta, tanto para lo bueno como para lo malo. Yo a veces me quedo sorprendido de la justicia de Dios, por ejemplo, en el caso de David, en el caso de Moisés, ¿no? Dice la Escritura, cuando nosotros terminamos de leer Deuteronomio, no hubo un profeta más grande que Moisés en toda la tierra, pero no pudo ver la tierra prometida, o no pudo entrar, más bien dicho, sí la vio, ¿no? Dios le dijo, mira, sube al monte y ahí dormirás con tus padres, pero no pasó a la tierra prometida, él no cruzó el Jordán, porque Dios fue justo, fue juez y dijo, pues hiciste muy bien todo esto, pero esto que tenías que hacer, darle la gloria a Dios, no lo hiciste. Y de la misma manera, vemos por ejemplo el ejemplo de Jonás, donde tenía que salvar un pueblo corrupto, pecador, pueblo de Nínive, ¿no? Y Jonás decía, oye Dios, pero esto no es justo, ¿no? En las palabras de Jonás, en la visión de Jonás, no es justo que estos que son pecadores sean salvos. Pero Dios todo lo contrario, ¿no? Los hombres tienen derecho y hay misericordia de Dios. Y Él es justo. Él es el único que puede juzgar. ¿Se imaginan si la justicia hubiera caído en la mano del hombre? Si hubiera caído en la mano de Jonás. Otra cosa sería. Dios es juez. Salmo 89:14. ¿Quién me falta de leer? Hermana Ima. Dice la palabra de Dios, la justicia y el derecho son el fundamento de su trono, es misericordia y la verdad más delante de ti. ¿Qué dice? ¿Cuál es el fundamento de su trono? La justicia y el derecho. Hasta debería estar a la Constitución, ¿no? Así. Eso debería ser lo que debería regir cualquier gobierno. Sabemos que lamentablemente no es así. Este versículo, de hecho este capítulo de Eclesiastés es uno de los capítulos que a mí me parecen muy hermosos, ¿no? Respecto a la justicia de Dios. Pero vamos a leer donde dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vienes en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila uno más alto, y uno más alto está sobre ellos. Este texto lo interpretan de varias maneras diferentes personas, ¿no? Hay quien dice que habla acerca de la corrupción, que si hay opresión es porque hay corrupción, ¿no? Uno protege a otro y el de más arriba protege al de más arriba, y así. Pero realmente este está hablando del que juzga. El hombre puede ser perverso, puede vivir, pero arriba de ellos, de los que tienen poder en esta tierra, hay uno solo, que está por encima de todos, y que no va a dejar pasar la opresión, no va a dejar pasar la injusticia, hermano, sea en vida o después de él. Dios va a juzgar. Y en eso tenemos que tener confianza, y no solamente confianza, sino dejar
juzgar al único que puede hacerlo. Otra vez, hay un hermano que decía justamente eso, ¿no? No podemos pretender tomar el papel de jueces nosotros porque no nos corresponde. Nosotros no somos los que podemos decirle a alguien: tú eres malo, tú eres bueno. Yo soy bueno y tú eres malo. O lo que haces tú está mal y lo que hago yo está bien. No nos corresponde, hermano. Sería usurpar las funciones de Dios. Y no debemos ni podemos. ¿Qué más? ¿Alguien mencionó pastor? ¿No recuerdo? ¿Funciones de Dios? Todos sabemos que es un pastor. ¿Qué hace un pastor? ¿Cuál es la función de un pastor, hermanos? Cuidar, proteger, ¿qué más? Alimentar, cuidar, etc. Además, mantener público, ¿no? Todo. Génesis 49, 24, hermano Vicente, por favor. Génesis 49, 24. Su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del pueblo de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. El pastor, ¿no? Dice que sus manos, dice, se fortalecieron. Su arco se mantuvo poderoso. No es un pastor cualquiera, sino uno poderoso. Roca, ¿no? Ahí, roca de Israel, que era muy significa esto. Salmos 81, oh pastor de Israel, me escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Oh pastor de Israel, no eres pastor de todos, ¿vale? Pero porque las ovejas se van, ¿no? De perdido, se descarrían. Salmo 103, hermana Susi. Salmo 103. Gracias. Si Dios es pastor, ¿quiénes son las ovejas? Nosotros. La pregunta es si yo di una prédica de esto, ¿no? Y también empezaba así. O terminaba así, ¿no? Dicho. ¿Qué tipo de ovejas somos? Somos la oveja dócil, que obedece al pastor, y esa que el pastor puede llevar en los hombros, sin estar ahí peleando. O somos esa oveja rebelde, que todo el tiempo se sale del rebaño. O la oveja negra, ¿no? Salmo 23, 11, 23, 1, pero todo el salmo, ¿no? El Señor es mi pastor y por tanto nada me faltará. Y eso, hermanos, es algo que Dios, la Dios es proveedor. Dios nos provee de todo, pero también nos cuida y también nos tiene bien. Y ese pastor, el pastor envió al buen pastor, por la figura, ¿no? Ezequiel 34, 23, hermana, ¿quién nos faltó? Ya leímos todos, ¿no? Janet, otra vez. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, y siervo David, él las apacentará, será su pastor. Dice, es una profecía, ¿no? Pondré sobre ellas un solo pastor, dice, que las apacentará, mi siervo David. Y es una profecía porque dice la Escritura que el Señor Jesús es el linaje de David. Entonces, él envió al buen pastor. Primera de Pedro 2005, hermanos, así en casa. ¿Verdad? Vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis venido a Jacob y guardáis
guardan de vuestra casa. Guardianes. Habéis tenido al pastor y guardián de vuestra casa. Gracias, hermano. Todos estábamos descarriados, por eso hacía la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de ovejas somos? Y a lo mejor en nuestra mente, no, que yo soy de la oveja obediente, ¿no? No, hermanos. Ninguno. Todos somos de estas ovejas que se descargaron. Todos. No hay uno justo. Pero, dice la Escritura, en Juan 10:14, el Señor Jesús amado, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Versículo 16, tengo otras ovejas que no son de este redil. Ya tomó unas ovejas, esas descarreras ya las tomó y las puso en el redil. Pero hay otras, dice, que no son de este redil. Esas también es necesario traerlas, serán ni dos y serán un rebaño, uno solo, con un solo pastor. El buen pastor, el padre, envió al buen pastor para rescatar a todas las ovejas. ¿Qué más es Dios? ¿Qué otra función cumple Dios? Perdona pecados. Perdona pecados. Ahorramos la iglesia. Dios es el rey. ¿Qué hace un rey, hermano? Gobierna. ¿Qué más? Hace justicia también, ya lo vimos después, al mismo tiempo. ¿Qué más? Manda. También protege, ¿sí? Salmo 10:16. El Señor es Rey eternamente y para siempre. Las naciones han padecido de su tierra. Y dice en Isaías, esta descripción del rey me gustó mucho, ¿no? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae en el cubo. Fíjense, las naciones le son como la gota de agua. ¿Cómo es una gota de agua, hermanos? Pequeña, ¿no? Así son para este rey de la nación. Y como el uno polvo de las balanzas le son estimadas. Cuando van a la carnicería o la tortillería, si hay polvo sobre la balanza, ¿cambia el número que está pesando? No pesa. No es algo que se pueda inclusive contemplar, ¿no? Salmo 29:10, el Señor se sentó como rey cuando diluvio. Sí, como rey se sienta el Señor para siempre. Él es el que gobierna. Él es el rey. Él es el soberano. Apocalipsis 15:13, y cantaron el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Una función del rey también, hermanos, conquistar Otras naciones. Así es muy común. Gracias. Dice la Escritura en 1 Samuel que cuando los reyes tenían que ir a hacer su trabajo, David estaba en su casa, ¿no? Sin hacer nada, básicamente. Y eso de un gran pecado, ¿no? Que siempre nos sirve como ejemplo acerca del ocio. Cuando estamos sin hacer nada, ahí es cuando las tentaciones vienen. En el Nuevo Testamento, Mateo 28:18 dice que, y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El Rey soberano le pareció bien y fue su voluntad darle autoridad de todo en los cielos y en la tierra a su Hijo, al Señor Jesús. Juan 18:36, Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces dice Dios me entendería para que yo no fuera entregado a otro mundo. Mas ahora mi reino no es de aquí. ¿Quién gobierna este mundo, hermano? Satanás. El que reina en este
momento este mundo físico de Satanás. Pero el reino que va a ser en el futuro, otra vez, únicamente espiritual, ya tiene un reino. No va a haber un reino futuro, ya hay un reino. ¿Qué otra cosa decían hace ratito que es Salvador, no? ¿Qué dijo hermano? ¿Proveedor? ¿Salvador? Que perdona pecados. Bueno, esta palabra, ¿no? El Redentor, se utiliza en las Escrituras en tres contextos diferentes. Primero, como vengador, o sea, es decir, el que ve injusticia y hace venganza, ¿no? Proverbios 23, 11, porque el defensor de ellos es el fuerte, hablando de Dios, ¿no? El cual juzgará la causa de ellos contra ti. Alguien va a defender a esas naciones. Job 11:25. Yo sé que mi Redentor, es la misma palabra en los casos del Redentor, y el Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, ¿no? Bueno, ya después continúa el texto, ¿no? Cuando les carnes habían pasado y eso. Hay un Dios que no solo protege, sino que toma justicia sobre el que hace injusticia. También el que rescata, el que perdona, el Redentor, Goel, de ellos es el fuerte. Ya hemos visto que esta palabra se refiere a Dios, Jehová de los ejércitos, dice ahí. Y en Isaías 43:1, fíjense lo que dice Dios. Ya después que había hecho y había rescatado al pueblo de mucha opresión, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas por qué, yo te redimí, yo te respondo. Vamos a avanzar rápido. Esposo. Es una función que poco se menciona, ¿no? Pero dice la palabra de Dios que hay una referencia a esta relación esposo-esposa. La palabra ish en el hebreo, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, no hay relación interpersonal de más cercanía, de mayor complemento, de mayor soporte que la de los esposos, que también es una relación donde se hace compañía todo el tiempo, o al menos así debería de ser, ¿no? Jeremías 2, capítulo 2, versículo 2, hermano, Ricardo, no sé si nos alcanza a ver. Jeremías 2, dice la palabra, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Gracias. Y aquí habla de una esposa, en este caso la nación de Israel, que dice que era fiel. Al principio era fiel, dice, en tu juventud me acordé de tu fidelidad. Andabas en pos de mí y me seguías, no nos siguió en el desierto. Bueno, cometió error, pero en el tiempo después, Israel se convirtió en infiel. Jeremías 3:11 dice, tú has comunicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Una nación que le dio la espalda a Dios. Espiritualmente fornicó. Jeremías 3:14, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y cuando podemos saber la relación que tenemos con Dios, hermanos, es como si fuera ese tipo, en este caso esta alegoría o esta ejemplificación de un matrimonio. Si nosotros no somos fieles a lo que Dios nos pide, caeríamos en algo parecido.
mí me da mucha tristeza recordar, a veces gente, hermanos cristianos, fieles, que lamentablemente después ya no los ve uno, abandonan la fe. Eso se llama apostasía. A eso se refiere. Hombres y mujeres que de repente se alejan, se van y ya se olvidan de Dios. Imaginemos otra vez esta figura que Dios pone, esta figura literaria de un matrimonio. Es una esposa que abandona al esposo. Ahí en el libro de Oseas hay unos ejemplos muy grandes al respecto, ¿no? Y finalmente, como Salvador, ya para terminar esta serie, Salvador, Moshiach, ¿no? Que es la palabra de la que se diría después Mesías. Y esta palabra ya se usaba desde antes, ¿no? Isaías 43:3 dice: yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador, el que te rescata, el que te salva. A Egipto he dado por rescate, destruyó esa nación, ¿no? Recordemos que Dios es creador de todo. ¿Ustedes creen que yo puedo pensar que a Dios le gustará destruir su propia creación? Por eso fíjense la palabra de Dios: tú me quedas una nación por tu rescate. A Etiopía y a Seba por ti, todos los llamados por mi nombre para gloria de los he creado, los probé y los hice. Ahí mismo Isaías 49:6 dice: poco es para mí que seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Dios salva y después mandó a su hijo. Filipenses 2:9, por lo cual Dios también los exaltó hasta lo sumo y les dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Qué significa el nombre de Jesús? La autoridad. A veces grupos religiosos malinterpretan ese en el nombre de Jesús. O sea, el nombre se puede utilizar para, sí, de poner un nombre de una persona, pero cuando dicen en el nombre de Jesús, hermano, es que están destacando la autoridad del Señor. No obviamente un nombre propio de Él, sino la autoridad. Somos sacerdotes, ¿no? Somos sacerdotes. Pero, sí, gracias hermano, está bien. La pregunta que me ha dicho es: ¿qué significa el nombre Jesús en la Biblia? Dios salva. Dios salva. Y Dios ya había salvado al pueblo innumerables veces, ¿no? Pero dice la Escritura en Juan que antes de la creación del mundo, Dios ya tenía un propósito de salvación, ya tenía un plan de salvación. Y ese llegó a través de nuestro Señor Jesús. Hermano Ricardo. De hecho, el concepto de eternidad, hermano, es que Dios ya dio todo. Él ya sabe todo lo que va a ocurrir. Todo ya lo sabe. Ahora en este tiempo presente, este tiempo vemos que pertenece en cierta parte de la eternidad. Sí pertenece a la eternidad, hermano. Ahorita nos está dando la oportunidad de arrepentirnos, de cambiar, y claro, de ir a predicar el Evangelio, pero denota un todo. Dios ya lo vio todo, Dios sabe todo lo que va a pasar. Así es. Es correcto, hermano. Muchas gracias. No sé si hay dudas o preguntas. Espero que esta primera parte de esta serie de cómo es Dios, que va a continuar la siguiente semana a cargo de nuestro hermano Luis Omar por los próximos 4 o 5 domingos, con los atributos de Dios, nos ayude a entender a nuestro Señor. Que nos ayude a entender cómo es y qué cosas nuestro Señor nos pide y qué cosas al Señor le agrada. Que Dios les bendiga, mis hermanos.